¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy el Padre José Luis González Santos Coy y en este domingo se nos hace un fuerte llamado a confiar en el Señor. Muchas veces atravesamos en nuestra vida muchas tormentas que nos quieren hacer sucumbir, pero hoy el Señor nos invita a confiar en su presencia y en su poder que lo puede todo. En el Evangelio de hoy veremos que Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué es lo que sucedió antes? Después de la multiplicación de los panes, Jesús le pidió a sus discípulos que se embarcaran y que atravesaran todo el mar de Galilea y los vería en la otra orilla, mientras que él se fue al monte para hacer oración. Pero ya entrada la noche, la barca se había metido en la profundidad por el viento tan fuerte que se los llevó, y entonces Jesús se hizo su compañero, llegó con ellos caminando sobre las aguas, pero aquellos, por el temor del viento, no lo reconocieron y hasta lo confundieron con un fantasma. Muchas veces en nuestra vida también podemos pasar por ciertas tormentas que nos hacen entrar en temor, en miedo, en desconfianza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús se hace nuestro compañero, Jesús va hasta nosotros, pero la visión que tenemos de él es una visión deformada por el temor y el miedo. Hasta que Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Los ojos de los discípulos se le abrieron y luego Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. En ese momento Jesús le contestó: ven. Esto es algo impresionante porque fue la misma palabra con la que Jesús llamó a Pedro. Y entonces en ese momento Pedro recordó aquel primer llamado del Maestro, y esto no lo hizo titubear, sino que le enardeció en la fe por seguir al Maestro, se aventó de la barca y comenzó a caminar en el mismo mar con rumbo hacia Jesús. Esto es una gran enseñanza para nosotros, porque la respuesta confiada, decidida y generosa al Señor siempre hará que el discípulo pueda hacer grandes y extraordinarias cosas. Por la misma naturaleza de la persona de Pedro, yo creo que Pedro a lo mejor se empezó a sentir grande, se empezó a sentir emocionado, empezó a darse cuenta que estaba haciendo cosas extraordinarias, estaba caminando sobre el agua. Entonces lo que hizo fue que Pedro desviara su mirada de Jesús, y entonces al sentir la fuerza del viento comenzó a sentir miedo y se comenzó a hundir. En Pedro pudo más el temor al viento que la fe en el Señor. Esto hizo que se acobardara y empezó a hundirse, pero después Pedro recapacitó, se recordó quién estaba delante de él y con un grito de socorro le pidió al Señor que lo salvara. Pedro nos ayuda a entender que nuestra fe es una fe frágil, pobre, quebradiza, pero lo más importante es que Pedro reconoció su debilidad y reconoció que la salvación le venía del Señor, no de sus propias fuerzas ni de los empeños en conseguirla, sino única y exclusivamente del Señor Jesús. De esto debemos aprender que solamente el Señor concede la fuerza en la debilidad, y que así, cuando nosotros nos apartamos de la gracia, no podemos nada. Aunque nuestros talentos o fuerzas sean muchas, sin Dios nunca podemos nada. Nunca olvidemos que la barca es la misma iglesia que va siempre navegando, y en esta navegación encontrará vientos contrarios, tempestades y muchas tormentas que le harán querer sucumbir. No hay que acobardarnos. Recordemos que la fe en Jesús, en el Hijo de Dios, es lo que nos salva, no las cualidades de sus miembros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.